Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos muy emocionados de tener al pastor Jared Mueller. Él aceptó nuestra invitación para un tema muy interesante y muy actual para el ministerio. Les damos la bienvenida a todos los pastores, líderes de toda Latinoamérica que se inscribieron y han dado respuesta a este llamado y se están conectando en este momento. Entonces, antes de continuar, solamente para los que no conocen al pastor y misionero Jared Mueller, él es misionero en El Salvador y además es pastor. Él es de los Estados Unidos y recibe el llamado, habla el español, ama los latinos y ama El Salvador y ama toda Latinoamérica. Y me encanta ver cómo americanos aman nuestras tierras, aman nuestra gente, aman nuestra cultura, aman nuestro idioma, porque nuestro idioma no es fácil de aprender como segunda lengua, pero ellos deciden aprenderlo. Yo enseño español como segunda lengua y yo sé lo difícil que es para ellos aprenderlo. Entonces, pero muchas gracias, Pastor Jared, te damos la bienvenida y bueno, bienvenido a esta clase. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Um, y creo que nuestro líder nacional, Ananín García, está conectado con Pastor Wilfredo García. Ellos son buenos pastores aquí de la Cuadrangular, donde ya tenemos casi 8 años, sirviendo en El Salvador. Y todavía estamos aprendiendo mucho y gracias por la invitación para compartir con ustedes. Perdón que mi voz suena un poco como un sapo, que yo fui a visitar a mi papá. Mi papá estaba teniendo una lucha de salud, pero gracias a Dios está recuperando, ya están sus tratamientos para cáncer. Y al regresar yo recibí una bendición de un gripe y me pasó casi 5 días, pero estoy recuperando. Pero perdón, este no es mi voz normal. Pero este día tengo el privilegio de compartir con ustedes en la próxima hora un tema porque investigando lo que yo pude compartir con la pastora, yo empecé a explicar parte de nuestro vida diario, que es vivir como misioneros y algunas cosas que hemos aprendido con respecto de la cultura. Yo tengo casi 8 años, como ya le dije, a servir en El Salvador. Pasaba muchas vueltas a México cuando yo era el director de misiones en la iglesia del sur de California, y ahí aprendemos que en la cultura hay algunas cosas que son similares pero diferentes. También yo tuve la oportunidad durante el colegio bíblico para quedar 6 meses sirviendo con unos plantadores de iglesias, John y Diane Shover, misioneros para la Cuadrangular ahí en Sudáfrica. Así que yo he vivido en Sudáfrica también. Y más que todo, creo que uno que tiene corazón de ser misionero ama las culturas. Y sabemos que Dios ama las culturas, Él los creyó. Pero este también nos causa un poco de dificultades y eso es lo que queremos estudiar. Antes de iniciar la enseñanza de hoy, quiero hacer un breve resumen de lo que vamos a ver. Tenemos 3 martes, este martes, el siguiente, el 19 de abril y el 26. Así que hoy vamos a estar en sesión 1 y vamos a ver los efectos de la cultura en la vida diaria, el ministerio, la familia, cómo nos afecta. Vamos a ver el árbol de cosmovisión o worldview, qué rol tiene la oración en ministrar en diferentes culturas, efectos culturales para la familia, valores culturales en el ministerio. Y voy a estar compartiendo. Yo no soy como un profesor que tiene toda la lectura, todo entendimiento de cada cultura del mundo, pero lo que yo voy a compartir es mi experiencia. Y hoy en día estamos ministrando en centros urbanos, y si no tenemos la capacidad de ministrar con diferentes culturas, vamos a tener una debilidad muy fuerte. Así que vale la pena entender diferentes culturas y los efectos que pueden tener en nosotros, nuestras familias y el ministerio. Próximo martes, el 19, vamos a estar viendo los efectos de crisis. Hoy en día estamos enfrentando en el mundo crisis y en la Cuadrangular en Estados Unidos
tienen FDR, que es Foursquare Disaster Relief, que ayudan con los desastres, crisis, y ellos están encargados de gran cantidad. Creo que tuvieron más de 50 desastres el año pasado. Va aumentando. Esto implica que cada semana hay una nueva crisis en el mundo. Y parece que esta no va a cambiar. Tenemos guerras, refugiados, migración, terremotos, todo lo que ocurre en el mundo. Y sabemos que Cristo dijo que esos son como dolores de parto que van a aumentar más. Y lo que yo hice es en mi maestría, que gradué en 2020, yo hice un estudio de ver cómo crece o qué efectos tiene el crisis en la iglesia, porque escuchamos que a veces la iglesia cambia y crece más durante tiempos de persecución, pero yo quisiera estudiarlo, así que yo hice un estudio aquí en El Salvador de algunos pastores nuestros que pasaron por la guerra civil y porque la iglesia evangélica creció en un avivamiento increíble, pero había componentes. Yo hice un estudio de literatura en Rusia, China, Ruanda, para ver cuándo la iglesia crece y a veces no. A veces la iglesia responde en una manera correcta que ayuda en tiempos de crisis, a veces no. Y ese es el segundo estudio que yo voy a compartir con ustedes próximo martes. Y al final, 26 de abril, queremos poner las dos cosas, buscando a la cultura, las crisis y ver unas cosas prácticas para que podamos aprovechar de los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, sabiendo es que esos no van a cambiar, pero lo que podemos hacer es como la iglesia, ser sal y luz en medio de tinieblas para que podamos ayudar al reino de Dios para expandir. Así que ese es el resumen de lo que vamos a estudiar, pero hoy quiero iniciar con esta primera parte, la introducción y preguntar qué es transcultural o qué es ministrar en diferente cultura. Nosotros en El Salvador hemos dejado una iglesia en el sur de California y hemos venido aquí a El Salvador y la cultura es diferente. Pero también dentro de El Salvador hay diferentes culturas también. Creo que en este diapositivo pueden ver los dos imágenes, unos de Papúa Nueva Guinea, ahí abajo, y porque esos son tribus. Yo tengo buenos amigos que ministraron allí, la familia Greer, que ahora Paul Greer nosotros trabajamos en el mantenimiento en el Colegio Bíblico Life y él pasó su niñez ahí como tercera generación de ministros allí en Papúa Nueva Guinea. Y esta es una isla llena de tribus. Los tipos de tribus que cuando conquistan los vecinos lo comen, así que fueron muy duros estas culturas. Pero cuando ellos convirtieron a Cristo, que la cuadrangular ha tenido una expansión magnífica ahí. Pero si miran ahí, ellos tomaron su cultura de ser tribus que estaban muy únicos y muy distintos, y ellos empezaron de formar el tribu de la cuadrangular. Así que cuando ellos tienen eventos, pintan las caras con los colores cuadrangulares. Ellos están bien dedicados a su nuevo tribu, que es la cuadrangular. Ahí en África, las hermanas, todo es para bailar y cantar. Me encantaba cuando yo anduve en África, la cultura allí, el vestuario y todo es diferente, pero todo es cantar. Si uno va a depositar una ofrenda, iba bailando para hacerlo. Pero esos son ejemplos de diferentes culturas. En mi iglesia en Huntington Beach, en el sur de California, ahí uno puede ir a los cultos en shorts y como están preparando para ir a la playa después con chanclas y todo esto, y no hay gran cosa. Si uno pone corbata y saco, parece muy extraño en mi iglesia ahí en California. Pero al venir a El Salvador es diferente. Tenemos diferentes culturas. Y así que lo que vamos a explicar es que vamos a estar ministrando en diferentes culturas. Pero hoy en día, si uno anda en una ciudad, en cualquier punto del mundo, van a encontrar varias culturas. Así que una iglesia debería tener entendimiento de cómo ministrar, porque hay componentes que parecen normal, que parecen que son fijos, pero no son, porque cada cultura no solamente pone vestuario diferente,
costumbres diferentes, pero tiene una manera para ver el mundo diferente. Un buen libro que quiero, lamentablemente no encontré en español, pero ese es un libro viejito que yo estudiaba en colegio bíblico, en mis clases de antropología. Pero este libro de Lingenfelter y Myers, que se llama Ministering Cross-Culturally, un modelo internacional para relaciones personales. Y ellos tienen, hay varios, pero ellos, porque a mí me gusta, uno que el libro es pequeño, me gustan los libros pequeños, que son muy directos, muy sencillos, pero este da como una explicación fácil para entender algunos componentes como nosotros veamos el mundo diferente. Número uno que ellos tocan es el tiempo en contra de o versus el evento. Tiempo versus evento. Yo recuerdo mi profesor en el colegio bíblico, él explicó cuando él anduvo, él el papá de Paul Greer, ahí en Papúa Nueva Guinea, que él tenía como misionero una invitación para predicar. Y como buen misionero, él salió temprano para llegar temprano porque nunca había ido ahí, era muy rural. Así que él llegó quizás 30 minutos, una hora antes, y él esperaba hasta la hora para el servicio. No había nadie. Él esperaba casi una hora después de la hora programada, solamente para ver el pastor pasando con una toalla para bañarse. Y él pensaba que quizás me equivoqué con la hora. Y él dijo, hola pastor, estoy aquí, listo. Él dijo, gloria a Dios, vamos a tener un buen servicio. Él dijo que, ¿y la hora? ¿Estamos bien? Sí, correcto. Yo le dije para llegar a tal hora y estaba un poco confundido porque el pastor no tenía nada de prisa. Pero en esta cultura sí ponen una hora, pero la hora es una sugerencia y ellos están más enfocados en el evento, porque ellos no van a empezar como nosotros hicimos en sur de California. Tenemos una cuenta, 30 segundos, 29, ahí estamos puntual, todo está puntual, pero ahí está enfocado en el evento. Ellos dicen que ¿por qué vamos a arrancar si nadie está? Así que la hora no importa. Esas son cosas que causan mucha fricción. Yo puedo decir que en centros urbanos necesitamos mantener la hora porque es importante. No podemos tener éxito si no mantenemos la hora. Pero ellos hablan de que si uno en algunas culturas, me imagino que en Japón todo está muy puntual. Si uno llega en 5 minutos tarde, hay un poco de fricción. 20 minutos tarde ya hay un gran enojo. En otras culturas, hasta 1 o 2 horas sin enojarse. Así que hay un ambiente diferente y nosotros podemos formar pensamientos malos de alguien, no tomando en cuenta que para ellos están muy ofendidos porque estábamos más enfocados en la hora que en el evento o en la persona. Así que ese es un componente. La segunda tarea versus persona. Las relaciones o la tarea es más importante. A veces algunas culturas enfocan más en cumplir algo. En este libro ellos estaban en una isla con los yapis en el Pacífico y la gente, ellos pueden programar un evento y si llegaban y practicaban y no cumplieron nada, estaban bien, van a programar para la otra semana. Siempre hay tiempo más. Así que para ellos el énfasis más grande era siempre las relaciones, la interacción que vamos a tener. Entendemos esto en la iglesia también, porque lo importante de la iglesia son relaciones, pero a veces enfocamos mucho en tareas. En esta pandemia hemos cerrado nuestros cultos por algún tiempo, algunos más largos que otros, y enfocamos más en el proyecto, tenemos el servicio en línea y encontramos que nos hace falta cuando no tuvimos relaciones. Pero tiene que entender que culturas son muy diferentes, muy diferentes. Así que algunos van a mantener la tarea, van a hacer trabajo y ellos van a sentir satisfechos. Si yo digo a mi hermano que yo voy a cumplir una tarea y yo lo hago, estamos bien conectados y esto nos ayuda a la relación. En otras culturas, si yo no paso tiempo para tomar un café, para practicar, ellos van a sentir ofendidos. Ese es otro
panorama que deberíamos entender. La tercera es muy interesante, dicotomía versus holístico. En dicotomía, ese es más, podemos decir, científico, una manera de pensar en categorías. Yo tengo aquí el libro famoso de Fundamentos de Teología Pentecostal. Yo tengo en inglés, yo tengo en español. Esto hemos repartido con todos los pastores aquí. Si ustedes han estudiado en la cuadrangular, siempre van a conocer este libro. No sé cuántos idiomas hay, pero ese es nuestro famoso libro y es buenísimo. Tiene una teología sistemática, fue hecho hace décadas y me ayuda mucho. Pero esta, para ser honesto, es más de dicotomía en vez de cómo las escrituras estuvieron escritos. Porque los hebreos piensan holístico, que todo, por esto la palabra de Dios está, cuando empezamos en Génesis, no hay un libro de teología para decir, bueno, esa es la doctrina de la Trinidad, esa es la doctrina de la creación, no es una historia. Dios cuenta historias. Los profetas contaron no tanto teología, pero contaron con historias lo que Dios estaba mostrando. Y muchas culturas son más así, que ellos, todo lo que ellos vean está en un cuento. Este autor, Lingenfelter, él contó con los yapis que ellos frustraron porque él empezó de intentar escribir su historia en etapas, con un punto, con este sucedió después. Y para ellos fue frustrante porque para ellos pensaban en la totalidad de su historia. Y nosotros deberíamos entender, y eso es algo que a veces yo puedo parecer un poco, no herejías que estoy predicando, pero en estudiar la palabra de Dios, donde me formó, donde yo era como niño estudiando las escrituras, había una manera para ver las escrituras y era muy claro. Y puede cambiar saliendo de una iglesia bautista o una iglesia pentecostal. Voy a dar un ejemplo. Y no voy a meterme tanto en la teología, pero vale la pena verlo. En la palabra de Dios y en este libro de teología yo puedo encontrar hay la doctrina de seguridad de salvación. Cuando uno está salvo, tiene seguridad de su salvación, pero también encontramos pasajes que hablan de la apostasía. Y como bien cuadrangulares, nosotros tenemos nuestra postura de la apostasía. Pero lo complicado es que hay buenas escrituras. Uno puede formar una teología sistemática completamente diciendo que una vez salvo, siempre salvo. También pueden formar una doctrina que dicen que uno puede perder su salvación. Esta es algo que nos cuesta cuando pensamos muy científicos, cuando pensamos en una manera dicotomía, porque no hay mucha flexibilidad, no veamos la totalidad de escritura, queremos tener una definición, queremos tener una doctrina firme. Pero cuando entendemos que la escritura no fue escrito en una cultura así, que fue más holístico, podemos entender que Dios en su soberanía mostró una palabra, su palabra adapta a cualquier cultura. Así que a veces necesitamos ser un poco tranquilo cuando llevamos nuestra manera de interpretar la Biblia, porque otros van a interpretarlo diferente en otra cultura. Y a veces podemos causar gran fricción, gran choque, si no entendemos la cultura donde estamos yendo. Claro, no voy a decir que el Evangelio, que los fundamentos de la Escritura se pueden cambiar. Pero solo para dejarlo terminado, yo recuerdo que un profesor que creo que entendió este conflicto en las dos doctrinas, él dijo que ¿qué vas a hacer con esta doctrina de salvación o la seguridad de salvación o lo de apostasía? Él dijo que, bueno, si yo estoy en mi oficina y un joven me acerca y quieren tener relaciones con su novia, y él está preguntándome, y yo siento que él está preguntándome porque él quiere ver hasta qué punto pueden jugar con su salvación y no perderlo. Él dijo que yo voy a hablar mucho de la apostasía, yo voy a hablar de la necesidad de mantenerse firme. Pero si yo estoy con una anciana de 80 años que está enferma
y tiene una inseguridad de su salvación, yo voy a hablar mucho de la seguridad de la salvación. Así que en la palabra de Dios a veces nos cuesta porque uno puede interpretar en una manera, en un contexto, y interpretar la palabra de Dios de frente en otro contexto. Y si estamos pensando solamente en una teología muy rígido, vamos a tener dificultad si no entendemos que la palabra de Dios tiene que contarlo en historias, es holístico. Así que eso es algo para algunas culturas está diferente o está difícil, pero otros no. Bueno, el otro es status versus logro. Status depende de su familia, donde nació, su posición en la sociedad, depende de sus papás. Otras culturas son más de logro. Si yo cumplo algo, yo voy a llegar a cierto punto. Yo puedo decir en Estados Unidos estamos más enfocados en logro, porque ahí era un país formado por migrantes de todas las naciones. Muchos, hasta que mi familia Müller cambiaban la manera de escribir, cambiaban su apellido para llegar a los Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos el valor grande es que si uno trabaja duro, pueden llegar a cualquier punto, hasta la Casa Blanca. Eso es lo que dicen a los niños desde su niñez en la escuela, que pueden, con mucho trabajo, pueden lograr. En otros países no es así. En India, por ejemplo, en la India tienen la percepción por hinduismo que si uno nace en un caste, en un lugar, ahí van a quedar por su vida. Así que no importa cuánto trabajo tienen. Usted siempre va a nacer ahí y vas a mantenerse así y ni pueden tener contacto con diferentes estatus en la sociedad. Así que tiene que entenderlo, que hay una énfasis diferente en cada cultura. El otro es crisis versus no crisis. Algunos países están preparados para todo. Yo sé que en Estados Unidos yo tenía seguros de vida, seguros de autos, seguros de casa, seguros de todo. Así que hay seguros para sus seguros. Así que siempre estamos preparados para desastres. Pero hay otras culturas que, bueno, si viene el huracán, vamos a esperar que el viento inicie y ahí vamos a empezar de preparar. Hay diferentes culturas y a veces nos frustran porque parece que ellos no están preocupados, pero diferentes culturas preparan para crisis en una manera diferente. Bueno, el último es ocultar vulnerabilidad o exponerlo. Y para mí este es sumamente importante. Hace poco yo estoy escuchando de leyes extraños en Japón. Yo tengo un buen amigo japonés y ahí ellos tienen leyes que en contra de difamación de carácter. Hasta que en Japón, si uno cuenta algo que es verdad y hacen, no tan públicamente, pero si dicen, pueden tener una multa y otro pueden llevar un caso al juez en contra de esta persona, porque para ellos honor es sumamente importante. Así que aunque alguien ha hecho algo, no se pueden decirlo porque es difamación de su carácter. Porque todo está honor. Para ellos, para perder el honor en su familia es una gran pérdida. Entonces es importante que entendamos. Otros países, como por ejemplo podemos decir en El Salvador también, yo puedo decir que en Estados Unidos estamos más abiertos para hacer confrontación. Nunca es fácil, pero estamos más acostumbrados. Yo he visto que cuando yo vine a El Salvador, fue curioso que yo pasaba año, 2 años con alguien hasta cuando ellos confiaban para mí que algo que me pareció un poco, no tan grande cosa, pero la gente en El Salvador se esconden más, no quieren exponer. Y tomando en cuenta la historia del país durante la guerra civil, uno puede señalar a su vecino y a veces lo llevaron y mataron solo por ser señalado por alguien. Este tipo de cultura, de mucho chambre, de hacer cosas en contra de alguien atrás de su espalda, causan que la cultura ya no quieren ser muy abiertos. Eso es algo específico a El Salvador, pero también hay otras culturas que son más directos. Yo he escuchado de algunos que trabajan en Europa que son hasta ofensivos, que están muy directos, así que para ellos es normal, pero aquí estamos más tranquilos, no queremos ofender, la manera que hablamos es diferente. Solamente viajando en
en Latinoamérica. Uno puede ver una diferencia dentro de Colombia y Panamá y diferentes países, pero deberíamos entender que siempre queremos, como nosotros, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, pero este tiene que ver que es diferente en cada cultura. Así que esas son unos diferencias que deberemos tomar en cuenta. Y yo recomiendo que si usted tiene chance, que pueden leer este libro, si leen inglés, es un buen libro y este puede ayudar para estudiar un poco de la cultura. Bueno, esta fue la introducción, ya pasamos varios minutos con esto, así que quiero brincar al próximo, que es el árbol de cosmovisión. Y yo escuché de Jonathan Hall. Él estaba haciendo una charla con un grupo de alumnos hablando de la cultura, y este árbol de cosmovisión fue muy interesante. Y esto nos puede ayudar. Cosmovisión es una palabra muy usada, worldview, cómo veamos el mundo, que es sumamente importante para alguien que va a trabajar en misiones. Bueno, abajo veamos que la tierra puede ser nuestra cosmovisión. Ese es donde nosotros estamos. Uno no, al nacer, no saben que tiene una cosmovisión. Ahí nacen, ese es donde crecen, ese es donde todo ocurre. Y esta forma, tanto que alimenta todo lo que uno tiene. Bueno, y las raíces, podemos decir que esas son creencias que recibimos de la cultura donde estábamos plantados. Por ejemplo, a nosotros que nos formamos, siendo cristiano o no, si están en un país donde hay cristianismo, hablan de Dios, el temor de Dios, hay iglesias, siempre van a tener esta tendencia de pensar que toda persona es creado en la imagen de Dios. Toda persona es creado en la imagen de Dios. Esa es su creencia. Esta creencia va a formar mucho de lo que usted suponga por cualquier decisión que va a tomar. Bueno, en la India quizás, si uno había nacido ahí, que somos reencarnados para llenar una posición establecida, uno siendo ahí tiene una creencia que el valor de la persona es diferente. Que si mueren y nacen, quizás van a nacer, renacer como otro animalito, dependiendo de lo que uno hace. Así que si uno creen que están creados en la imagen de Dios, van a ver sufrimiento con una lente, una expectativa diferente. Van a decir, ese es injusto porque esta persona nació en la imagen de Dios. ¿Cómo puede suceder esto? Pero si uno piensa que uno nace por los deleitos que han hecho en una vida anterior, ahí que no van a preocuparse mucho en esto, porque van a decir, ese es su karma, ese es que merecen. Ese es solo un ejemplo, como el lugar donde nacimos afecta nuestras creencias. Y de nuestras creencias tenemos después el tronco del árbol. Tronco del árbol, esos son nuestros valores. ¿Qué valoramos? Valoramos relaciones. Como yo le dije en Japón, el honor es sumamente importante, así que para ellos ese es un valor muy alto. En Estados Unidos valoramos nuestra libertad. Libertad es muy importante. Por esto pueden ver en este asunto de poner mascarillas, poner la vacuna, ¿no? En Estados Unidos es un gran escándalo ahora, porque cuando alguien nos tira o sentimos que hay una mentira, esta nos ofenda muy profundamente, porque el valor de la libertad y todo esto, independencia, es un valor muy grande en Estados Unidos. Pero en otros países donde ellos tienen una manera de pensar más comunal, así que todos ponen la vacuna, todos ponen mascarilla y no es gran escándalo, porque hay diferentes valores. Así que donde nacemos, forma valores que son como parte de nuestro ser. Bueno, después tenemos las ramas. Cuando después de nuestros valores tenemos las ramas, que son decisiones y políticas basadas en principios, decisiones que tomamos. Si valoramos relaciones, si valoramos libertad, si valoramos justicia, vamos a formar políticas diferentes, decisiones que vamos a tomar. Y de ahí tenemos nuestros frutos, acciones y programas. Eso es lo que veamos. Los programas de una iglesia, los programas, tipo de vacaciones que tomamos,
Este afecta cada área de nuestra vida, pero a veces enfocamos mucho en las acciones, programas. Queremos, como pastores, estamos siempre tratando de ajustar y programar y estamos enfocados mucho en lo que hacemos, pero a veces esos son los frutos y no tocamos y no pensamos que deberíamos ir más profundo. Y cuando estamos ministrando en un ambiente multicultural, deberíamos ver que no solamente deberíamos cambiar programas y acciones, pero a veces necesitamos ir un poco más profundo y entender los valores que traen uno. Gracias a Dios que la Iglesia Cuadrangular en Estados Unidos, yo he escuchado que ahora con una nueva estructura están enfocando mucho en adaptar y abrir los sistemas. Los sistemas no fueran malos, pero los sistemas que hemos tenido hace décadas eran formados bajo una cultura. Pero cuando vienen otros naciones como de Nepal o países de África, ellos a veces no adaptan a los sistemas y no se sienten parte de la familia. Estamos tratando de enfocar más cómo podemos modificar nuestros valores, que nuestras acciones, que nuestras decisiones tomar en cuenta diferentes maneras para ver el mundo. Así que los valores son muy profundos. Creo que más allá vamos a tocar al final vamos a tocar unos choques que podemos decir con diferencias de cultura. Una cosa que quiero compartir aquí que deberían decir, y yo voy a contarlo con la próxima enseñanza también, es la oración. Hermanos, como una iglesia pentecostal, creemos mucho en lo que es la oración y el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo quiero decir que cuando nosotros tenemos el don de lenguas, el orar en el Espíritu, la conexión con el Señor, dirección profético, los palabras de ciencia o palabras de sabiduría, esto nos va a ayudar bastante cuando ministramos en una cultura, porque hermanos, yo tengo 8 años en El Salvador, pero todavía no siento guanaco. No es algo, yo he cambiado, pero todavía soy un extranjero y hay cosas que yo no veo, yo no entiendo todavía. Y esta afecta hasta que cada familia tiene una cultura, pero si queremos ministrar con éxito, vamos a necesitar orar mucho. Yo estaba leyendo un libro de Jerry Stott, que es buenísimo, está en español también. Está posicionado para los dones. Yo recomiendo que ustedes puedan recibirlo, es magnífico. Pero él explicó en un parte que él estaba luchando en una guerra espiritual, tratando de escribir este libro, y él mandó un email a varios misioneros, amigos, compañeros de trabajo, y para orar por él. Y él dijo que él recibió una respuesta de Ted Ober, que plantó la obra prácticamente en Camboya, que es maravilloso que han hecho en este país. Pero él dijo que tiene que orar por lo mínimo 1 hora en lenguas cada día. Y me puso como un reto, porque 1 hora a veces siente como mucho tiempo, pero la oración nos ayuda bastante. Y yo puedo decir que también Juan 15, cuando Jesús hablaba que sin conectado amigo no puedes hacer nada. El punto es que a veces el Señor tiene que hacer lo que Él tiene que hacer, que es podarnos. A veces él quita programas, Él quita diferentes cosas, Él quita cosas de nosotros y solamente manteniendo esta conexión con oración podamos ver que el Señor nos va a ayudar, porque ministrar en otra cultura no es cosa fácil y no podemos olvidar que la oración es sumamente importante para hacerlo con éxito. Gracias a Dios, yo tengo unos pastores, Ana Mimi y Wilfredo, oramos cada martes. Esta mañana estamos orando y yo estoy agradecido porque para ministrar con personas que oran nos ayuda bastante cuando tenemos estos choques culturales. Bueno, ahora yo quiero hablar un poquito de cosas en la familia, que son afectos en la familia, cosas prácticas. Otra vez, este no es como un profesor dando una charla, ese es alguien que ha vivido 8 años en otro país, ministrando ahí. Y quiero compartir con algunos de ustedes, me imagino que ustedes tienen muchas experiencias y han vivido en diferentes culturas, pero esa es nuestra experiencia y ojalá que algunos de estos puntos puedan ayudarle.
para tener un poco más éxito o entendimiento de lo que es para ministrar en diferente cultura. Bueno, las relaciones dentro de familia, esas son diferentes. Como yo le dije, cada familia es diferente. Tienen que entender que cada familia tiene sus costumbres, tiene su manera de hacer Navidad, tiene su manera de hacer todo esto y esta ha cambiado. Hasta que la Navidad, antes, cuando yo estaba en Estados Unidos, tuvimos nuestra Navidad el día propio de 25. Tuvimos un servicio siempre 24, muy corto, de 1 hora, donde yo era el líder de alabanza y después 25, y después llevamos los chicos para visitar a diferentes miembros de la familia. Aquí en El Salvador es completamente diferente. El 24 hay cohetes, hay gran fiestas hasta medianoche, hasta 1 de la mañana, y ahora tenemos costumbre de dormirnos el 25 y pasar en la casa tranquilo. Así que nuestras costumbres han cambiado y para ser honesto nos gustamos estar en El Salvador. Estamos muy contentos de celebrar el nuevo año y Navidad como hacen aquí. Pero cada familia tiene maneras de relacionarse. Y yo recuerdo cuando estábamos preparando de ir como misioneros, que Louis y Linda Ritchie, que eran misioneros por años, tía Linda, muchos dicen, que ellos tuvimos un chance para almorzar con ellos y ellos dijeron algo que impactó a mi esposa hasta el día de ahora y yo también. Ellos dicen que en su casa hagan un refugio, porque ellos dijeron que cuando usted está ahí, sus niños van a necesitar un lugar seguro. Ellos dicen que pueden hablar en español afuera, pueden practicar el español, pero si es mejor hablan inglés en su hogar, hacen sus costumbres, hacen sus cenas, protejan su hogar. Porque el trabajo como ministro, dependiendo de la cultura, a veces la gente llama de cualquier hora, entran y salen. Nosotros tenemos nuestra iglesia ahora congregando en la casa. A partir de la cuarentena hemos llevado la congregación en nuestra casa y hemos modificado la casa para que tenemos la iglesia aquí. Pero cuando nosotros estamos en casa, mantenemos este lugar como refugio. Es importante que haya un lugar seguro que tienen. Esta también tiene que ver con mantener un día de descanso. Yo y mi esposa tratamos de hacer los lunes, pero es importante que tenemos un espacio seguro. Y cuando tienen niños en otro país, es importante que ellos puedan sentir en casa que hay tipos de comidas, que se sienten este amor, porque este va a ayudar para que puedan ministrar por largo plazo. Bueno, otra cosa que para mí es un poco delicado, pero vale la pena explicar es el clase económica. Y yendo de Estados Unidos a Centroamérica, como muchos saben, hay mucha migración hacia el norte, porque hay más oportunidades para ganar. Bien, así que solamente por venir aquí, nosotros nos ubicamos en un clase arriba de la mayoría de las personas con quien ministramos. Y esta me afectó porque la mayoría de ministros quieren hacer bien, quieren apoyar. Muchos equipos misioneros siempre vienen con recursos para bendecir, para hacer construcción, para apoyar. Ese es nuestro deseo siempre. Pero cuando yo vine aquí, yo sentí como cada vez que yo salí de la casa había necesidades. En Estados Unidos tenemos personas en los semáforos pidiendo dinero, claro, pero aquí los casos eran mucho más extremos. Las necesidades que encontramos siempre eran fuertes. Y yo honestamente sentí culpabilidad solo por el hecho de que yo estaba en una clase económicamente más arriba de la mayoría alrededor de nosotros. Pero me daba cuenta que no estábamos en un clase alto, porque en El Salvador hay una clase muy establecida. Ya es menos, pero antes había una clase de personas de los 14 familias que dirigía todo el país. Así que había una separación muy grande. Este cambió un poco después de la guerra y va la clase media, va creciendo. Como en casi todos los lugares ahorita, pero mantienen un clase muy alto. Nosotros no correspondemos a esto, porque esa es una clase muy cerrada aquí en El Salvador. Así que tuvimos una clase económicamente aquí, pero no estábamos en un clase alto de los salvadoreños, así que fue algo un poco complicado.
y nosotros siempre tratábamos de ayudar y apoyar, pero me causó como un conflicto interno para funcionar en una diferente clase. Pero me daba cuenta que para muchos salvadoreños no fue gran cosa. Ellos entendieron que algunos tienen carros, otros no tienen carros. Algunos tienen casa más grande, algunos no tienen casa tan grande. Ellos no parecieron muy molestados por esto. Pero me daba cuenta que fue importante que nosotros empezamos a pensar bien, porque solo dar dinero por sentir culpable no fue un buen reto. Y ahora que tenemos nuestra propia iglesia, hemos tratado de apoyar en una manera más consciente. Tenemos un directivo que toman decisiones, y cuando apoyamos a alguien, hacemoslo en una manera correcta, no solo dando por dar. Pero solo quisiera explicar a este punto también, que cuando uno viene como misionero, yo siempre había trabajado como un asistente en una iglesia, pero cuando yo vine aquí estaba encargado de dirigir grupos y decidir en qué iglesia va a ir este grupo, en qué iglesia no. Y yo puedo decir que la directiva aquí de la Cuadrangular me ha ayudado mucho en este aspecto también. Pero esa es una realidad. Cuando uno ministra en diferentes culturas, si uno quiere trabajar en el medio de un centro urbano, siempre van a haber diferencias en clase económica y cómo apoyar, pero apoyar en una manera muy balanceado. Es algo que siempre tiene que luchar. Yo no puedo decir que yo he llegado para entenderlo, pero eso ha sido algo que ya en los años vamos sobreviviendo. Bueno, otro es que tiene que ver con las necesidades económicas también, que cuáles son límites accesibles, barreras que tiene que poner. Un ejemplo, que yo a veces dejo mi teléfono apagado los lunes. Yo trato de proteger este día de descanso, pero siempre yo puedo revisar una vez en el día, pero esa es una barrera accesible que yo trato de comunicar. Teniendo la iglesia en nuestra casa, deberíamos decidir qué es el acceso permitido. Por ejemplo, mi esposa no tiene costumbre de dejar que un hombre entre en la casa cuando yo no esté. Ella puede practicar ahí en la calle y después pueden cerrar el portón y saludarlo, y así es. No doy consejería a una mujer tampoco. En esta cultura no es correcto. Así que deberíamos siempre entender que, como yo le dije, el hogar debería ser un refugio. Y cuando uno está un extranjero, hay cosas que no entendemos, hay cosas que a veces no nos pareció mal, pero pueden ser. Así que tiene que entender que son límites que son correctos, que tiene que poner límites, pero no poner como muros tan grandes que la gente no puede entrar. Ese es en cualquier ministerio. Los pastores tienen que tratar con esto siempre, pero creo que es un reto más grande cuando uno está ministrando en diferente cultura. Este dicho que misioneros deberían estar disponibles 24/7, para mí no ha funcionado bien. Así que necesitamos saber que somos accesibles, pero con límites, y necesitamos aprender a decir la palabra no en una manera culturalmente correcto, pero necesitamos hacer esto. Ok, creo que vale la pena. Vamos a brincar el último punto, valores culturales en el ministerio. Bueno, y yo puse, esta es una foto de unos buenos amigos que fuimos a su bautismo, bien bonito, en un río en El Salvador, porque en El Salvador tenemos unas culturas curiosos. Y bueno, y algo que yo puse también del río, porque hay una manera de pensar. En El Salvador hubo una costumbre de que deberían ser bautizados en un río. Nosotros hemos hecho en piscina, pero no sé por el cloro, pero algunos prefieren ser bautizados en un río. Pero había algo que yo escuché muy interesante, que culturalmente dicen que después de un bautismo, que deberían dejar el agua libre por un tiempo, para que el agua está fluyendo, para que pasen el río y después pueden ir a bañarse. Y yo estaba investigando, preguntando, y a veces como burlando un poco, pero preguntando qué doctrina está representando. Bueno, pero si uno está siendo bautizados en el río,
que está llevando sus pecados, limpiándolos, uno no quiere meter abajo. Pero yo dije, ¿qué significa esto? Que su pecado está exterior. Esa es una doctrina muy interesante, que si dicen, si mi pecado es exterior, no es culpa mía, solo es algo exteriormente. O el otro es que, pobrecito, si está 1 kilómetro abajo en el río, cuando pasen mi pecado, ya tuvieron mi pecado, y mi pecado que había limpiado en mi bautismo ya está pegando al otro muchacho sin saber nada de esto. Pero había curiosidades. Pero a veces hay muchas cosas culturales que no tienen sentido, pero deberíamos respetarlos hasta cierto punto. Tenemos otro asunto aquí que es muy común, que las mujeres ponen mantelina en las iglesias. Muchas iglesias, hasta que algunas mujeres siempre mantienen su mantelina cubriendo su cabeza, no solamente en los cultos, los servicios, pero mientras están haciendo sus cosas cotidianas, viviendo sus vidas. Otros ponen para orar. Y esta, para ser honesto, ha causado problemas en las iglesias. Algunas iglesias que quieren ponerlo, algunos que no. La mayoría de las iglesias que tienen por costumbre, más que todo en la zona rural de El Salvador, en los cuadrangulares ponen, pero no es como una regla. Lo que yo como misionero a veces hemos visto cuando vienen grupos, tienen una perspectiva y quieren tomar decisiones inmediatamente. Y yo he aprendido que vale la pena esperar, entender. Un componente del vestuario en El Salvador es que durante la guerra civil la iglesia creciera como un avivamiento. Próximo martes vamos a estudiarlo. Y en este tiempo, para andar en la calle, saliendo de un culto de la noche, la policía, los militares, hasta la guerrilla pueden parar a uno y decir que de dónde viene. De una iglesia. Ok, viene de una iglesia, dame una cita bíblica y no Juan 3:16, pero pidieron que ellos estaban de verdad cristianos y estaban de cristianos viniendo de un servicio, daban permiso que ellos pueden pasar, pero este causó que deberían tener para su protección una apariencia cristiana, que yo puedo poner, tener mi Biblia en mano, quizás la mantelina, quizás corbato o vestido para parecer como cristiano, que fue algo de protección. Tiene que entenderlo, pero a veces unas costumbres se mantienen durante mucho tiempo, como digamos vacas sagradas, que algunas cosas que mantenemos culturalmente sin saber por qué. Pero a veces nosotros no podemos juzgar, no podemos tomar decisiones inmediatamente, sino que entendemos. Y yo tampoco, por ejemplo, cuando yo voy a orar con una hermana y ella pone mantelina para orar, mi esposa no tiene costumbre de ponerlo, pero yo no voy a burlar de ella por hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Romanos 14, yo voy a leer unos versículos que nos ayudan mucho, porque creo que Pablo ministraba en una cultura similar. Aquí en Romanos 14, voy a leer versículo 1 al 3, dicen que aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y versículo 13 dicen, por consiguiente, ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y lo que yo entendí es que cuando hablan de hermano débil, está hablando del asunto de comer ciertas cosas, pero también podemos decir de cualquier costumbre que uno tenga. Sí es bueno enseñar la palabra de Dios, sí es bueno que hay costumbres que realmente no son bíblicos y deberíamos a veces matar las vacas sagradas, pero en el proceso de hacerlo deberíamos actuar con amor. Si mi hermana tiene la creencia porque su abuela, su bisabuela, su mamá lo enseñó que para orar tiene que poner mantelina, yo no quiero juzgarla o causar a ello a sentir mal por ponerlo. ¿Me entiendes? Podemos tener una conversación. Yo puedo preguntar, ¿por qué la ponga? ¿Saben una cosa? Que yo creo que usted puede orar sin esto y Dios siempre va a escuchar su oración. Podemos tener conversaciones, pero yo no quiero burlar de esto, porque si yo hago esto, yo estoy mal.
Y Pablo está explicando lo mismo, que deberíamos respetar ciertas costumbres. Hay lugar para discutir, hay lugar en los directivos para hablar y decir, bueno, hermanos, para el bienestar de nuestras iglesias, porque los tiempos han cambiado. En un centro urbano, yo no tengo costumbre en nuestra iglesia para decir que las mujeres tienen que poner falda siempre. Por ejemplo, tenemos una abogada que trabaja en nuestra iglesia, tenemos otros profesionales y parte de su vestuario de trabajo es profesional que ponen pantalones. Y en la iglesia vamos a decir que ustedes no pueden vestirse así. En un centro urbano no vale la pena. Pero cuando nosotros viajamos al campo, mi esposa siempre pone falda cuando visitamos las iglesias, porque es respetando la cultura y los costumbres que están allí. Así que creo que podemos evitar muchos de estos problemas si actuamos en amor. Y cuando hablamos de valores, recuerden que hay muchos valores, pero a veces hay cosas en la palabra de Dios que causan choques, que hay conflictos, porque Dios es justo, ¿correcto? La justicia de Dios es importante. Pero cuando leemos al final de 1 Corintios 13, que es que los tres permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. ¿Qué está diciendo Pablo? Él dijo que en estas tres cosas, fe es importante, esperanza es sumamente importante, pero él dijo que pero el mayor es el amor. Así que Pablo está explicándonos que hay unos valores más altos que otros. Así que si yo estoy diciendo una verdad, que para los de Estados Unidos está muy común que no, todo estoy diciendo la verdad, tengo que decir lo que es correcto, pero yo no estoy actuando con amor, yo estoy en pecado, yo estoy en error porque yo no estoy respetando a la otra persona. Así que a veces tenemos estos problemas de la ética, porque a veces hay cosas en la ética que no corresponden o que tienen choques. Buena historia es lo de Dietrich Bonhoeffer, que él fue parte de un plan para asesinar, fue un pastor alemán, pero él estaba trabajando con los nazis, pero como un espía para estar con los pastores y al final ellos estaban planificando asesinar a Hitler. Bueno, él tomaba en cuenta, él lo hizo tomando en cuenta en estos valores, en la ética, que es correcto, porque no es correcto que un cristiano planifica matar a un líder de cualquier país, porque dice en la palabra de Dios que deberíamos respetar a nuestros líderes puestos por Dios. Pero él tomó la decisión que la ética mayor era para planificarlo por los grandes deleitos que estaban haciendo en contra de los judíos y los alemanes. Así que a veces hay tiempos cuando hay choques en nuestra ética y en nuestros valores, y esta ustedes van a encontrar muy frecuentemente en iglesias. Y ahí otra vez necesitamos orar, tener sabiduría, tener un oído para escuchar antes de tomar decisiones, pero cuando hemos hecho todo, deberíamos actuar con amor, tomando en cuenta las necesidades de nuestros compañeros, de nuestros ministros. Y creo que muchos de los problemas en el mundo de cristianismo, que lamentablemente aquí en El Salvador, una iglesia está señalando de la otra iglesia, esta iglesia está en contra de la otra iglesia allí, y tenemos esta dificultad de no poder respetar y tener amor y entender que hay diferencias culturales. Creo que para los misioneros es más fácil, porque yo he vivido en diferentes países y entendemos que yo brinco de la cultura de California, yo vengo de los expatriotas aquí en El Salvador, yo vengo de la ciudad al campo y a veces adaptamos y algunos pueden pensar que estás actuando como un hipócrita, que usted está con una cara acá y otra cara allá. Pero Pablo dijo lo mismo. Él dijo que con los griegos soy griego, con los romanos soy romano, para que yo pueda alcanzar y ganar todos los almas que puedo. Así que creo que el tiempo está casi terminando, pero esta fue la introducción de lo que es cultura y algunos de los quizás dificultades y cosas que deberíamos entender y aprender. Así que voy a dejar el tiempo ahí y voy a dejar con la hermana María Inés para ver si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Pastor Jared. Muy, muy buena enseñanza y realmente muy
muy actual, porque yo creo que nosotros como iglesia nos hemos quedado a veces en lo, en, en la cultura cristiana y yo he ido aprendiendo que en la cultura es interesante a través de viajar. Yo soy de Colombia, fuimos misioneros en Perú, aunque hablamos el mismo idioma, es de una cultura diferente. Luego estuvimos en California, luego estamos en Texas y son culturas diferentes donde quiera que vas. Entonces, pero yo una cosa que me he dado cuenta es que el evangelio, mejor dicho, la cultura afecta el evangelio. Y yo creo que ese es como un golpe duro para muchos cristianos, porque yo por lo menos, qué pena, voy a ponerlo aquí a la luz, exponerme a mí misma, pero yo cuando vine a Estados Unidos, mi cultura es más de comunidad y el evangelio que yo conocí de comunidad es más el evangelio los unos para los otros, nos ayudamos, es comunidad y ese es el amor de Cristo. Y aunque no tengas mucho que comer, pero lo que tienes lo compartes con otros, o sea, muchas cosas como estas. Y cuando yo llego aquí, yo veo el cristianismo un poco diferente. Yo al principio lo juzgaba como los americanos no son amorosos. ¿Por qué? Porque no se parecían a los latinos. Entonces, en un sentido yo juzgaba. Y una de las citas bíblicas que el Señor me regaló fue esa que usted puso de Romanos 14. No, no juzgue o no menosprecie entre el débil y el fuerte. Y el poder entender la diferencia cultural. Y me gustó mucho lo que usted dijo en cuanto a las vacas gordas, ¿no? Hay una historia por qué hacemos lo que hacemos, hay unos valores por qué hacemos lo que hacemos y cómo, pero eso no es exactamente, yo creo que nos dé paz en cuanto a los que han viajado o no han viajado, pero que el principio del evangelio es el principio, ese no cambia, el cómo lo hacemos en diferentes culturas, eso sí varía para poder ganar a otros. Entonces, eh, eh, usted ya dijo mucho, pero yo creo que me gustaría como redondear este punto. Sí, y este no fue parte de mi enseñanza, pero estaba leyendo este libro que se llama Prophetic Lament. Es un libro escrito con respecto de lamentaciones y solo vino a mi mente esto porque él estaba explicando mucho de que el cristianismo o cómo se predica en el evangelio a veces tiene que ver con el ambiente y la cultura donde está diseñado. Un ejemplo es que en Estados Unidos está mucho enfocado en éxito y todo para arriba y casi no usamos los lamentos. El 40% de los salmos son lamentos, pero a veces dejamos un parte que es de la palabra de Dios porque no nos conviene o no nos gustamos hacer un lamento, no queremos hacerlo. Y Jesús fue muy claro, él dijo que los pobres, no que él estaba menospreciando a los ricos, pero él dijo que es más difícil para los ricos, porque a veces los ricos no necesitan tanto de Dios, así que formamos un cristianismo que tiene que ver con éxito, con crecimiento, con el bienestar de los programas, y cuando viene a un lugar que hay una clase más pobre, que hay más luchas, que el evangelio parecen diferente, pero yo puedo decir que a veces es un poco más completo, porque creo que en Estados Unidos hace falta algunos componentes y creo que el compañerismo es parte de el evangelio y la vida de la iglesia. Y para ser honesto, yo estaba parte de una congregación hispano durante el colegio bíblico y cuando yo salí de ahí para ir a una iglesia más que todo anglo, me hace falta el amor, el calor que tenía en este pueblo hispano. Y creo que podemos saber que esa es otra parte de viajar a otra cultura, porque hay componentes. Yo creo que muchos de los migrantes están trayendo bendición a los Estados Unidos porque partes del evangelio que se han perdido o parte del cristianismo que deberían tener. Y creo que los migrantes pueden traer mucho de estos componentes. Sí, Estados Unidos ha bendecido muchos países, ha abierto la brecha. La iglesia cuadrangular nació ahí, ha bendecido el mundo prácticamente.
pero también hay que recibir. Y creo que esa es parte del intercambio que me gusta mucho en la Iglesia Cuadrangular, que ahora no hay como un concilio dirigido por los Estados Unidos. El concilio global está dirigido por líderes globales, porque hay partes del cuerpo de Cristo que podemos compartir. Y creo que eso es parte de tener ojos y oídos ajustados y afinados a diferentes culturas, porque esto nos va a ayudar para aprender cuando hay algo que me hace falta, que yo tengo que cambiar y yo puedo obtenerlo, yo puedo recibirlo de otra cultura también. Y creo que eso es algo que, gracias a Dios, en los centros urbanos, con todas estas culturas, creo que Dios está trayendo una gran bendición, que podemos quizás tener un cristianismo un poco más amplio, un poco más completo, tomando en cuenta las perspectivas de diferentes culturas. Muy bien, me parece muy bien. Y otro punto es, a veces nosotros en nuestra en lo que hemos aprendido. Me gustó la introducción cuando usted habló, por ejemplo, de la salvación, si se pierde o no se pierde, y el tema, y el ejemplo me pareció espectacular, ¿no? Depende con quién estás hablando, cómo puedes ministrar. Y yo creo que a veces la iglesia ha colocado el evangelio en tales absolutos que hemos dejado de ser eficaces en ganar de pronto por el temor a no sé, el temor a perder nuestra santidad o a ser apóstatas o qué sé yo, pero ciertos temores donde es más, ha sido más cómodo quedarnos en lo de siempre y en los formatos de siempre. He mostrado algunas clases de esto que ya están en YouTube también, pero en su experiencia, me gustaría que cerráramos con eso. Es como redondeando el tema y cerrando también en oración, Pastor Jared. ¿Cómo da usted también una palabra de cierre? Y también, ¿cómo puede orar por la iglesia latinoamericana para que nos podamos abrir sin ningún temor a ganar a los perdidos? Sí, hay muchas preguntas éticas que podemos meter y creo que es mejor no hacerlo. Um, y no estoy diciendo que uno no puede tomar sus puntos doctrinales, pero nosotros decimos que la palabra de Dios es inspirado. Claro, segundo Timoteo 3:16, es inspirado por Dios, pero también creo que lo que no está en la palabra de Dios está inspirado por Dios también. Y yo creo que a veces quizás Dios, y ese es mi punto de vista y unos teólogos me pueden corregir, pero yo pienso que a veces Dios deja tensión, Él deja en tensión diferentes doctrinas o diferentes maneras de pensar. Y Él a veces no, nosotros nos gustamos si Él puso blanco y negro, pero Él deja algunas cosas abiertas. Hay ciertas cosas que no. Sabemos que el Evangelio es el Evangelio, pero hay manera de mover y creo que Dios ha dejado esto en su soberanía para que podamos no modificar, pero adaptar y entender que hay tensión a veces en la escritura y esta no es un problema. Y yo veo que hoy en día estamos viviendo en tiempos donde hay mucho pluralidad. Um, Mis hijos están creciendo en una generación diferente. Ellos tienen acceso en YouTube o el Google de información de todo. Y ellos van a tener muchos jóvenes hoy en día están teniendo este conflicto con valores que la iglesia enseña y los que sus amigos enseñan. Y hay mucha pluralidad. Pero creo que la iglesia primitiva sufrió con esto. El pueblo romano había mucha pluralidad, había mucha confusión, mucha presión moral y mucha presión cultural en lo cual la iglesia primitiva estaba naciendo. Creo que la iglesia del libro de los Hechos está muy similar a la generación en la cual estamos viviendo. Y creo que deberíamos estar astutos para entenderlo. Yo creo que para el pueblo hispano había un llamado muy claro que la iglesia de Latinoamérica debería estar movilizado para enviar misioneros
Y la cultura del pueblo musulmán es muy similar al pueblo hispano. Y a veces no estamos actualizando quizás porque estamos peleando en pleitos, batallas de cosas mínimas, cosas exteriores. Y deberíamos a veces dejar de pelear en esto y enfocar en lo que es importante. Y creo que ese es un punto que podemos entender, que si podemos abrir nuestros ojos y respetar otras culturas y entender que hay mucho área que es gris. Hay ciertas cosas que están muy claras en la palabra de Dios. Nunca voy a negar esto. Pero hay muchas áreas que podemos adaptar y cambiar nuestra manera de pensar. Y creo que esto nos va a ayudar para movilizar, para que podamos ministrar, porque hay un mundo que necesitan misioneros, necesitan movilizar, necesitan escuchar la palabra de Dios, no solamente en los países cerrados, pero también en los centros urbanos. Y si no tenemos la capacidad de quitar los lentes que yo tengo formado por mi cosmovisión o mis valores de mi nacimiento, que si yo no puedo ver el mundo con ojos de alguien más, no voy a tener el éxito que yo esperaba. So, creo que con este punto podemos orar. Bueno, gracias Señor por sus lecciones. Y no podemos olvidar que Jesús, tú veniste como misionero. Tú dejaste, Señor, los cielos para venir, para convertirse en la encarnación en un ser humano, para vivir con nosotros, para comer lo que comemos, para llorar como bebé, para crecer con en su hogar, para trabajar con sus manos, para vivir juntos, para reír, para llorar, para sentir las emociones que tuvimos, Señor. Allí podemos entender que la manera que tú enseñaste, Jesús, fue metido en la cultura actual. Jesús, tú viste la capacidad de ministrar, y formar y cambiar su manera de actuar dependiendo con quién estuviste ministrando, Señor. Danos esta capacidad, Señor. Hoy más que nunca, Señor, viviendo en diferentes lugares como la pastora explicó, viviendo desde Colombia hasta California, hasta otros estados, otras culturas, Señor, deberíamos ser astutos para entender cómo podemos modificar nuestra manera de actuar, de hablar, de pensar. Señor, sabiendo que jamás podemos cambiar quién somos, Señor, pero podemos por lo mínimo tener amor y aprender. Señor, te pido para cada uno de nosotros que podemos tener la postura de un alumno de aprendizaje para ser fascinado con diferentes culturas, Señor, para respetarlos, para entenderlos y también, Señor, para que podamos manejar nuestras familias, nuestros hogares, Señor, nuestros ministerios con mucho éxito, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, para actuar como merece, Señor, su reino. Su palabra, Señor, está traducido en cada idioma, Señor, necesario ahorita, pero también deberíamos entender que la prédica y la manera que ministramos debería cambiar respetando diferentes culturas, Señor. Te pido que durante estas enseñanzas podemos tener, Señor, sabiduría. Ayúdanos, Espíritu Santo, alumbrar si hay ideas, si hay maneras que podemos, Señor, sobrepasar unos choques, unos muros, Señor, unos obstáculos, Señor. Y próxima semana, cuando enfocamos en las dificultades de crisis, ayúdanos, Señor, para aprender, para que podamos navegar estos tiempos, Señor, complicados en los cuales estamos viviendo, pero para que podamos tener la luz de Jesús para ministrar a cada rincón del mundo donde estamos ministrando ahora, Señor. Damos gracias a ti, gracias por esta oportunidad de aprender unos de los otros y que bendiga nuestro tiempo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Jared. Muy buena. Gracias por esa oración. Gracias por esta clase y realmente Dios está moviendo un pueblo para estos tiempos. Abrirnos con ese corazón misionero de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener ese corazón misionero en lugar de quedarnos atrapados en tantas cositas. Excelente y que esto sea dando muchísimo fruto. Entonces nos vemos la próxima clase que vamos a ver un poco más, un estudio del tema de la crisis.